Bien, buenos días. Vamos a iniciar el curso de hoy eh, con un tema que se conoce como proceso administrativo. Proceso administrativo, bueno, cuando estamos hablando de proceso, generalmente estamos hablando de una serie de actividades que nos van a permitir obtener un resultado en cualquier tipo de actividad. Nosotros diariamente actuamos de acuerdo a la planificación que tenemos y realizamos una serie de actividades. De principio hacemos el desayuno, nos preparamos para ir a la universidad, pasamos clases, ya hemos programado qué clases vamos a pasar hoy día, vamos a tener un receso, un segundo receso y al final el almuerzo. Y la planificación de todas esas actividades se conoce como proceso, ¿no? Y cuando estamos hablando de un proceso administrativo, estamos hablando de una serie de actividades que vamos a cumplir, sobre todo para conseguir resultados, ¿no? En el área de salud, como en otras áreas, se utiliza este gráfico, este esquema que se llama sistema abierto, y que generalmente se ve en esto que se llama teoría de sistemas. ¿Alguien se acuerda de la teoría de sistemas? En colegio nos han dado este tema. Teoría de sistemas, así se llama el tema. Y corresponde al hecho de que todas las situaciones están generalmente conformadas por otros subsistemas. Siempre usamos en este caso el ejemplo del organismo. El organismo es un sistema complejo que está compuesto por otros subsistemas como el sistema renal, sistema respiratorio, sistema digestivo. Entonces, el total de estos subsistemas hacen que se conforme el organismo. Y el organismo ha de funcionar siempre y cuando cada uno de estos componentes o subsistemas puedan cumplir con sus funciones, de modo que la suma nos va a dar un resultado o un producto final. Entonces a eso se llama, o a eso se refiere cuando hablamos de la teoría de sistemas. Esto se ha adaptado en el tema de administración, no solo de salud, sino en todos los temas de salud, para poder desarrollar y además ponerle un poco más de detalle en las actividades que se van a realizar dentro de lo que se llama administración. Y para nosotros en administración sanitaria. Es decir, este es un esquema que se utiliza sobre todo en cualquier tipo de administración, donde vamos a considerar de entrada una entrada, una flecha donde nos indica la entrada de la actividad del proceso. Vamos a tener un espacio en la parte media donde dice el proceso o procesamiento, y vamos a tener una salida que nos va a indicar sobre todo la posibilidad de que podamos conseguir un producto que habríamos planificado o habríamos indicado como un objetivo que vamos a. Todas estas tres actividades principalmente en relación al medio ambiente, ¿no? Acá tenemos otro espacio que dice retroalimentación, y resulta que la retroalimentación es la alimentación de nuevos conocimientos, nuevas experiencias que van a hacer que el proceso mejore. Si comparáramos esto con el tema de salud, debemos pensar que este gráfico nos va a significar la entrada precisamente a la materia prima del trabajo de salud, que son los pacientes que van a acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Estos pacientes que van a acudir al establecimiento de salud van a tener la necesidad de requerir los servicios de la institución, donde van a lograr recuperarse, van a lograr mejorar, van a lograr limitar su problema de salud, y en algunos casos no van a lograr nada, sino va a terminar con la muerte. Va a depender del momento en que estén estos pacientes. Entonces, a esta parte que se llama entrada, nosotros le llamamos ingresos, y generalmente se refiere a la materia prima, es la materia que vamos a desarrollar la actividad.
Puede ser información, en el caso de, por ejemplo, del SNIS, el Sistema Nacional de Información Nacional tiene como materia prima toda la información que se produce en cada uno de los establecimientos. Puede ser energía, pueden ser recursos y también materiales. Toda esta materia prima que estamos anotando va a ir al segundo cuadro, que es el que nosotros vamos a tratar ahora y que se llama proceso, ¿no? Y en este proceso incluyen todas las actividades que se desarrollan para conseguir el resultado, o sea, la salida, ¿no? En salud tendríamos desde el triaje, elección, llenado de solicitud, la consulta externa, el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación. En realidad, todas las actividades que realizamos para poder resolver el problema de salud del paciente. Una vez que se cumpla este proceso, estas actividades, vamos a tener un resultado. El resultado va a ser que nuestro paciente salga con el diagnóstico de logrado, salga con el diagnóstico de fracaso terapéutico en caso de que no haya un buen proceso, o definitivamente si el paciente o los medios con los que vamos a trabajar no son suficientes, van a terminar con la muerte. Entonces, también a partir de la salida existe un nuevo conocimiento, una nueva experiencia que nos va a servir para nuevamente retroalimentar a la entrada y esta nos va a significar mejorar el proceso. Entonces, fíjense, este diagrama es un diagrama que sirve, que ha servido siempre para manejar todo lo que se llama administración sanitaria y cuando estamos hablando de procesos, estamos hablando de todas las actividades que vamos a desarrollar para el proceso administrativo. Ustedes han debido ver ya en los temas anteriores que hay una serie de actividades que se van planificando y estas actividades son actividades que se planifican con anticipación, ¿no? No se puede realizar actividades rápidamente, salvo en situaciones como la que estamos, situación la de hoy, y que también merece una planificación. Por ejemplo, las actividades que se están desarrollando hoy en relación a la emergencia sanitaria también tiene una planificación, solo que esta planificación o este proceso, esta serie de actividades se conoce como una planificación de emergencia, una planificación de contingencia y tiene cada una de estas planificaciones sus procesos, sus actividades para cumplir el objetivo con el cual se ha trazado. Entonces, cuando hablamos de proceso administrativo, estamos hablando precisamente de eso. Dice, el proceso administrativo como proceso tendiente a lograr que las cosas se hagan por medio de personas que operan en grupos o formas organizadas y que utilizan racionalmente los recursos para alcanzar objetivos. Entonces, si se dan cuenta, este pequeño párrafo nos refleja todo lo que hemos hablado en el cuadro anterior. Ese diagrama, por eso les decía, es un diagrama que sirve a todo tipo de procesos en todo tipo de instituciones, en salud, en arquitectura y en cualquier otro tipo de actividades, siempre se toma en cuenta esto. Y se llama, es un diagrama de la teoría de sistemas que se conoce como sistema abierto. En la teoría de sistemas identifica dos tipos. Uno, el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema cerrado generalmente está conformado, sí, por subsistemas, pero que no permiten ningún tipo de cambios, ni de ingreso ni de salida. Por ejemplo, un sistema de este tipo tendríamos en el sistema solar. Nosotros sabemos que está compuesto por 9 planetas. En el tiempo en que desde que conocemos hasta hoy, esos 9 planetas se han mantenido, aunque últimamente hay algunas objeciones de que el planeta Plutón no sería un planeta, sino residuos. Entonces, sin embargo, lo tomamos como ejemplo. Ahí no podemos hacer ningún cambio.
En cambio, en el diagrama que hemos visto que corresponde a un sistema abierto, nos permite hacer cambios sobre la marcha para poder conseguir un mejor resultado, ¿no? La administración como proceso, dice, puede ser intelectualmente comprendiendo mediante el análisis de las funciones de la administración o dirigente. El problema que cuando estamos hablando de administración, estamos hablando de gestión. Y cuando estamos hablando de gestión, estamos hablando de manejo, de cómo se va a manejar una actividad en alguna institución. Y eso significa, por ejemplo, para nosotros, para aquellos que van a desarrollar salud, seguramente una organización donde vamos a tener diferentes lugares, niveles de actividad, vamos a tener una parte ejecutiva, vamos a tener una parte de mandos medios y vamos a tener una parte operativa. Generalmente en estos tres espacios se hacen procesos administrativos, se hacen planes o planificaciones de acuerdo a cada uno de estos niveles, donde se van a observar sobre todo las actividades a desarrollarse desde el momento en que han hecho la planificación. Entonces, cuando estamos hablando de proceso en resumen, no es nada más que la suma de actividades que vamos a desarrollar para conseguir un objetivo. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? ¿No hay ninguna distorsión? ¿Nada de eso? ¿Estamos bien? Está bien, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Está bien, doctor. Digamos. Escucha bien, doctor. Entonces, cuando estamos hablando también, además de un proceso administrativo, habíamos indicado que son una serie de actividades, pero que estas actividades tienen un orden, tienen una planificación, tienen una organización, tienen una dirección, una coordinación y el control. Son los 5 pasos que se cumplen para hacer gestión administrativa o para realizar administración de cualquier institución, ¿no? El tema de la planificación, que consiste sobre todo en elaborar las actividades que nosotros vamos a desarrollar tomando en cuenta todos los recursos que tenemos, recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales. ¿Cómo vamos a desarrollar esta situación? Entonces, tenemos la fase de organización, ya hemos planificado las cosas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el área de salud, planificamos actividades como el PAI, que significa el Programa Ampliado de Inmunizaciones. ¿Cuántas veces o cuántas campañas vamos a desarrollar en el año? ¿Cuántas personas van a participar en las campañas de vacunación? ¿Cuáles van a ser los suministros que vamos a necesitar, como por ejemplo jeringas, biológicos, algodón, fondos para la alimentación del personal que va a cumplir este trabajo en horario continuo? Entonces, todas esas situaciones sí se organizan, se ve en la segunda parte, que es la organización, ¿no? Dirán, para esta vacunación nosotros vamos a realizar 3 campañas al año, cubiertas con 50 personas del personal de salud, y así empezamos a organizar, ¿no? Y diremos también ahí, todos los recursos que van a cumplir la campaña estarán bajo la tutela de la licenciada o del doctor Tan. Y estamos empezando a poner también responsables de las actividades. De modo que cuando se haga una evaluación, podamos decir, doctor, que usted era responsable, queremos saber por qué no se ha cumplido con la cobertura de la población que estaba fijada como meta. Entonces, él tiene que responder por esa actividad. Bien, luego viene la dirección. Todas estas actividades no se van a poder desarrollar si no existe una persona que va a dirigir todo el tema, ¿no? Esta debería y tiene que conocer todo lo que significa la planificación, todos los recursos con los que se cuentan,
todas las actividades del proceso que están organizadas y también va a tener la responsabilidad de coordinar, ¿no? Tendrá que decir, este grupo de personas ha concluido su actividad diaria hasta a media mañana, hasta las 10:30 de la mañana. Entonces, como aún queda tiempo, vamos a ir para que vaya y pueda reforzar a este otro sector que ha avanzado muy poco. Entonces, es la parte de coordinación, además es la parte de dirección. Él lo va a decir con toda autoridad, este grupo que vaya por allá, porque los otros pueden decir directamente, hemos cumplido con lo que teníamos que hacer y listo. Entonces, el trabajo en administración también tiene que tener el enfoque de la solidaridad, el trabajo en equipo, de modo que el resultado de la planificación es para todas las personas que están formando parte de esa actividad. Si el grupo que no ha avanzado no va a concluir el trabajo, con seguridad el resultado no va a ser el esperado. Y aún así no lo admite el grupo que acabó más temprano, va a ser afectado porque todo el trabajo de los grupos se va a sumar como resultado y no va a ser el que estamos esperando. Por eso es importante el tema de la dirección y la coordinación. Ya cuando estamos hablando de control, lo vamos a ir viendo un poco con más detalle un poco más atrás, se refiere precisamente al tema del control. Y el control se puede hacer de dos tipos. Si hay una planificación, si hay un proceso en el cual nosotros tenemos que ver que los objetivos se cumplan, tenemos que tener un sistema de control. Un sistema de control que va en dos partes. Un control periódico, un control de seguimiento, en salud se llama control de supervisión, y una evaluación final. En salud nosotros en el sistema de control, después del sistema administrativo, tenemos dos instancias, en la parte operativa principalmente, ¿no? Pero que en la cual también participan la parte ejecutiva y los mandos medios. Y se llama la primera los CAIs. Los CAIs, que son los comités ampliados de información. Información mensual con el personal de salud en todas las instituciones que desarrollan la actividad para ver si la meta programada del mes se ha cumplido o no, ¿no? Si no se ha cumplido, ver que en el otro mes se compense o se busque la forma de completar la actividad de modo que no afecte al final de año. Estos controles periódicos se llaman supervisiones. Supervisiones que nos van a permitir, puede ser 3 veces al año o cada mes como en el sistema de salud actual, para poder hacer sobre todo mejorar algunas situaciones que van a perjudicar en el resultado, ¿no? Hay una persona o hay un equipo de personas que no han cumplido sus actividades, por ejemplo, porque no les haya llegado los biológicos y no han hecho la parte de la campaña de vacunación. Entonces, esta supervisión nos va a permitir ajustar y vamos a decir, bueno, ustedes como no han hecho, vamos a hacer una carta al ministerio o a quien tendría que entregarnos los biológicos, pero vamos a tener que distribuir de modo de que la parte de la actividad que no se ha cumplido se pueda desarrollar en forma conjunta, de modo que el resultado no sea el que no estamos esperando. Entonces, fíjense, son los principales pasos de un proceso que también se acomodan a lo que se llama planificación, que lo vamos a ver un poco más atrás, ya, pero un poco en forma más práctica. También está todo lo que hemos hablado del tema de planificación, que trabaja principalmente con estas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿O cuál va a ser nuestra meta? Y además, ¿cuándo? Si nosotros tenemos 10.000 niños para vacunar en edad infantil de 5 a menores de 1 año, estos 10.000 los podemos vacunar en el año dividiéndolo en 3 campañas, ¿no? O dividiéndolo en 4 campañas y en cada campaña cumplir con 2.500 niños, si se tratará de una sola dosis, ¿no? Entonces, es la forma en la que vamos a desarrollar la planificación.
Hace un momento hemos hablado de todo esto y generalmente nos va a determinar el tema de la planificación a través de un esquema, de un cuadro que va a permitir poder detallar cada una de estas actividades. El objetivo, la meta, las actividades, cuáles van a ser sus indicadores principales y finalmente la evaluación y los resultados finales. Entonces, existen ya formatos, vamos a utilizar uno más atrás para desarrollar una planificación. Además que vamos a ver el tipo de planificación que se desarrolla en cada uno de los niveles que anteriormente hemos hablado. El tema de la organización, ¿no? Sobre todo después de todo lo que hemos hablado, tenemos que resaltar también que en esta vamos a buscar dividir el trabajo, o sea, distribuir el trabajo cuando estamos hablando de administración sanitaria, de modo que todo el personal que forma el equipo del establecimiento o forma el equipo del área de salud pueda tener actividad y tenga aporte para cumplir el resultado. Generalmente este tipo de trabajo tiene que ser por lo menos con el enfoque de igualdad, que todos cumplan una actividad de cara a obtener el resultado. También la parte donde les indicaba que debe haber una persona responsable es precisamente una de las actividades, ¿no? Ver de que este proceso de organización pueda haber responsables de las diferentes actividades a cumplirse, de los cuales van a ser responsables de su cumplimiento. Cuando no hay cumplimiento, generalmente también tenemos responsables a quienes podemos achacar el mal resultado que se pueda obtener en el tema de la organización. Otra de las actividades en el tema de la organización es la de delegar. Resulta que el administrador o el gerente de una institución que va a desarrollar actividades a nivel de los mandos medios y también los operativos, generalmente no va a poder participar activamente, por ejemplo, en las actividades operativas. Entonces va a acudir a esto que se llama delegación de funciones, ¿no? El gerente dirá, muy bien, para que hagamos seguimiento a la actividad de vacunación, voy a nombrar a una jefa del plan o del programa ampliado de inmunizaciones, quien va a ser responsable de que esta actividad se vaya a cumplir. O sea, eso se llama delegación de funciones. Antes, cuando había delegación de funciones, solamente se podía delegar la responsabilidad administrativa. Es decir, si había un gerente que delegaba, ¿no?, las actividades de una institución, administrativamente sí era aceptable. Pero si hubiera, por ejemplo, problemas que rayarían en el límite entre las actividades y algunas actividades de delito, no se compartía, ¿no? El responsable seguía siendo el gerente, el director del hospital o el administrador. Hoy ha cambiado ese sistema, ¿no? También se comparte no solamente la responsabilidad administrativa, sino también la responsabilidad como gerente. Hay ese nuevo cambio que ahora se está empezando a trabajar. El otro aspecto es asignar los recursos necesarios. En el tema de organización, corresponde a la administración ver de que los recursos necesarios, habíamos dicho, económicos, de recursos humanos, los recursos materiales, pueden ser los necesarios para desarrollar la actividad. Cuando no existe esto, cuando no existe la logística, así se llama la parte que se va a encargar de, sobre todo, de que todos estos recursos estén en el momento oportuno para desarrollar la actividad, entonces todo va a ir bien. Pero si no hubiera eso, generalmente va a haber un retraso en la planificación, va a obligar a un replanteo, a una reprogramación, que ya son problemas o son factores que nos van a disminuir la posibilidad de conseguir un resultado efectivo. El otro aspecto de la dirección que habíamos hablado,
es todo lo que anteriormente hemos indicado. Es una persona que va a dirigir, es una persona que tiene que conocer los recursos, es una persona que tiene que haber participado en la planificación, es una persona que, aparte de ser responsable, gerente o administrador, tiene que tener tres aspectos principales. El tema del liderazgo. Cuando hablamos de líder, no es lo mismo que hablar de gerente, no es lo mismo que hablar de administrador. Resulta que un gerente o un administrador se hace líder cuando éste cumple funciones fuera de las planificadas, fuera de los horarios de trabajo. Por ejemplo, actividades para conseguir que el relacionamiento del personal sea mucho mejor, ¿no? Actividades que permitan que la familia se involucre en las actividades, en otro tipo de actividades, pero que pueda conseguir una cohesión, un solo equipo apoyado por la familia de cada uno de los trabajadores. Entonces, ahí sí hablamos de un gerente líder, ¿no? Porque aparte de las actividades que están anotadas en el proceso y en la planificación, cumple o desarrolla actividades que van a lograr un mejor funcionamiento del equipo para el logro de los objetivos. Otro de los aspectos de la dirección es la comunicación. Nosotros sabemos por lo que hemos visto anteriormente que la comunicación es un sistema donde funcionan tres aspectos. El aspecto del emisor, el que emite el mensaje, el aspecto de los receptores y el aspecto del mensaje. Si el mensaje está o tiene una buena calidad y además contamos con el emisor que lo va a transmitir en muy buena forma, seguramente los receptores van a responder también de igual forma. Entonces, el tema de la comunicación, el tema de la dirección, dentro de los procesos administrativos tienen que ser uno de los puntos donde se debe trabajar con mucho cuidado. Y la motivación es otro aspecto que también la gerencia, el administrador tiene que manejar. En el tema de salud, normalmente el tema de la motivación se basa principalmente en bonos, ¿no? Acuérdense, el personal de salud ahora reclama siempre bono, vacuna, bono, riesgo, y ese tipo son motivaciones económicas. En el tema de los profesionales, y seguramente cuando ustedes también ya estén ejerciendo, van a tener motivaciones como, por ejemplo, las actualizaciones, los estudios que se pueden hacer post-egreso, que generalmente hay un sistema de motivación que va a permitir al personal mejorar la actividad que desarrolla cada uno. Bien, el tema de la coordinación, como su nombre lo indica, es solamente sincronizar, asegurar que cada una de las personas que componen la empresa, el establecimiento o el personal de salud desarrollen actividades que vayan en una misma dirección, ¿no? El gerente, el jefe de sala, el responsable de equipo y el personal operativo, o sea, las personas que trabajan en la sala, puedan pensar y orientar del mismo modo hacia un resultado. Con ese pensamiento, con esa tendencia, vamos a poder conseguir un resultado expectable, un resultado que estábamos buscando y un resultado que nos va a permitir, sobre todo, conseguir los objetivos finales o el propósito para el cual se ha trazado el proceso o se ha planificado la actividad. Entonces, es muy importante también el tema de la coordinación. Es exclusivamente una actividad que lo va a desarrollar el gerente y en algunos casos sí, si es que fuera una actividad, por ejemplo, por áreas. Es una actividad del PAI, entonces es la responsable del PAI que tiene que coordinar las actividades en la parte operativa. Pero quien maneja toda la actividad siempre sigue siendo el gerente o el administrador al que se ha delegado este tipo de actividades. También, cuando hablamos de delegar, les decía hace rato, no es nada más que distribuir o delegar las funciones a otra persona. Puede
tiene principalmente una función. Uno, de descentralizar las actividades, de modo que el alcalde, o diré el gerente o el administrador, pueda, aparte de conocer toda la planificación, también tener un tiempo para supervisar las diferentes actividades a las que tiene que desarrollar o está destinado a su puesto. Un gerente del hospital no solo tiene que ver vacunación, tiene que ver el área de medicina interna, tiene que ver el área de infraestructura, tiene que ver el área de servicios básicos, tiene que ver el área de la alimentación de los pacientes, bioseguridad del personal. Entonces es amplio el campo el que tiene que manejar. Y para esto entonces él realiza las delegaciones. Un gerente va a nombrar un logístico, un gerente va a nombrar a un jefe o una nutricionista encargada de la alimentación. A este proceso o a estas actividades se conoce como delegación de funciones, o también que incluye en este caso la supervisión y seguimiento de cada una de las actividades. Y en el control, les decía hace rato, el control no es nada más que el seguimiento, la supervisión y la evaluación de una actividad. En esto tenemos que tener aquí varios aspectos, como el tema del equilibrio, sobre todo cuando las autoridades delegan funciones, sobre todo cuando las autoridades por las múltiples funciones encargan a otra persona para hacerse responsable de una actividad. En este caso, esta persona es responsable del cumplimiento, es responsable del control, es responsable de la supervisión y también es responsable al final de la evaluación final, porque es quien tendría que hacer toda la información de la actividad, los resultados, la técnica que se ha utilizado, si han habido errores, también identificar los errores para ponerle arreglo en la siguiente actividad. Tienen que ser oportunas en los controles, no se pueden controlar, por ejemplo, si tenemos una planificación de enero a diciembre y tenemos una supervisión cada 4 meses, no podemos planificar una supervisión al final del semestre en el mes de noviembre, cuando falta un mes para poder corregir. No, si fuera así, esto deja de ser supervisión, porque todos los errores de los 8 o 9 meses anteriores no lo vamos a poder resolver en los pocos días o mes que falta para concluir. Entonces, se indica que estos controles tienen que ser oportunos. También se incluyen dentro la planificación, dentro del cronograma, con fechas, días, responsables de quién va a desarrollar, ¿no? Los objetivos son aquellos resultados a los que queremos llegar. Todos aportan con la actividad a la que se le ha delegado o se le va a indicar que realice para conseguir un resultado, ¿no? Entonces, todos los funcionarios o todos los responsables del equipo y todas las personas operativas que forman cada uno de estos equipos son responsables de sus actividades para conseguir el resultado final. Por eso les decía, es importante el tema de la coordinación, es importante que el trabajo esté imbricado con cada uno de los áreas, de modo que el resultado sea el que estemos esperando. Y el tema también en el proceso de control que hay que ver son las desviaciones, ¿no? Es la posibilidad siempre de que algún grupo de los componentes de la actividad puedan tergiversar las actividades o dirigirlas de otra forma, lo cual nos va a provocar desviaciones. Esta desviación no solamente se va a desviar de la planificación, se van a desviar recursos. O sea, el personal que tenía que dedicarse a una situación va a desviar a otra. El tema económico que estaba destinado a desarrollar una actividad también se va a desviar. Y si estamos utilizando materiales, por ejemplo, móvil, combustible, también esas situaciones se van a desviar. Resultado final, que la actividad a la que se había encargado al grupo o a la parte operativa no se va a cumplir. Entonces, es parte importante también de los procesos de administrativos de los que estamos hablando.
El tema del control, ya hemos dicho, es medir, es comparar. Si hay errores, corregir los errores, cambiar al responsable y al final